Bien, mal, más o menos. Cansados por ser sábado. Alegres porque el próximo fin es largo. Bien. Largo para Ojalá estudie. Bien, vamos a dar inicio entonces a esta sesión. Hoy día vamos a hablar de síndromes nefrourológicos. La clase la subí ayer a la plataforma Canvas, así que también la pueden revisar ahí. Comentarles que, no sé si se fijaron en el programa, que la próxima semana aparecía libre, ¿o no? Ya. No, sí. Tenemos una clase pendiente. Tenemos después el 4 de noviembre, que la va a hacer el doctor Díaz nuevamente, la de síndromes neurológicos. El día 11 de noviembre lo más probable es que dejemos la sesión de casos clínicos y después las dos pruebas. ¿Ya? Me comentaron de que hicieron una votación, entonces vamos a dejar dos pruebas, la primera el día 18 de la tercera unidad y la segunda el día 25. Y ahí terminaríamos con el ramo. La próxima sesión eventualmente, bueno, no va a ser presencial para que estén tranquilos, ¿ya? Eventualmente sea online, a través de Teams, en la mañana, ¿ya? Ahí lo vamos a ver bien, porque nos queda la última clase, nos quedan dos clases, nos quedan esta y la de músculo esquelético, que la tengo que hacer, entonces no nos pasa un poco el tema del tiempo. Pero ahí lo definimos bien en la semana. ¿No les complica que sea online eventualmente la próxima semana o sí? No, al contrario. Lo presencial lo va a hacer, así que para que estén tranquilos. ¿Ya? Bien. Y terminaremos con la clase, ya no nos queda mucho. Bien. Cualquier duda o consulta entonces ahora de la clase de síndromes nefrourológicos me la hacen y la resolvemos enseguida. Bien, para hablar de síndromes nefrourológicos tenemos que hablar necesariamente de la parte renal. ¿Ya? Obviamente, ¿vieron fisiología renal o no? Sí. Ya, están peritos entonces en el tema. Y vamos a introducir un tema bien... El riñón es bien interesante. Súper interesante. Por lo menos a mí me gusta más que respiratorio, pero bueno, eso es un tema gusto. Vamos a entrar un poco en detalle, ya, con este caso clínico. Un estudiante de medicina, sin antecedentes mórbidos, cualquiera de ustedes, acude a un asado, consume mucha carne con sal, bebe alcohol como si se fuera a acabar el mundo, también como cualquiera de ustedes, consume snacks ricos en sodio, como los chisels, por ejemplo, son buenos, adictivos. Y el día siguiente no presenta alteración, ya se realiza exámenes los que resultan normales. ¿Ya? Esto, ahí están en el asadito, comparten, beben alcohol, comen carne con harta sal para que quede sabrosa y al día siguiente después siguen haciendo su vida normal. Tenemos, por otro lado, un paciente con enfermedad renal crónica, ya conocida. Vamos a ver en qué consiste esta enfermedad. Y asiste al mismo asado y también consume mucha carne con sal, bebe alcohol como si se fuera a acabar el mundo y consume snacks ricos en sodio. Ya, harta ramita, con de estas de queso, también harto sodio. Y el día siguiente, la verdad es que no le va tan bien porque se encuentra en urgencias en muy mal estado de salud. Ya, ahí está nuestro paciente. Al día siguiente aparece ya en urgencia y muy mal, la verdad. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué tenía de distinto este paciente, cierto, que estaba así ahí y ahora está en la urgencia? Eso lo vamos a ver con detalle el próximo año en fisiopatología, porque de eso se trata la fisiopatología, o sea, poder explicar los mecanismos de enfermedad que llevan a un comportamiento distinto de un paciente sano, con una fisiología normal, a un paciente enfermo, en este caso, ¿ya? El paciente con enfermedad renal crónica, a un conducto mecanismo fisiológico, en este caso fisiopatológico, alterado. Pero lo que vamos a ver ahora es más o menos qué signos y síntomas dan estas manifestaciones clínicas, ¿ya? En relación a esta fisiopatología, que vamos a hacer una pequeña pincelada para que entiendan algunos procesos. Recordemos entonces que
el riñón es un órgano que se encuentra dentro de la cavidad abdominal, en el retroperitoneo. Está compuesto histológicamente de distintas células donde es posible destacar una corteza, una médula, las arterias venas renales, el cáliz renal, ¿cierto? Con las pelvis-renales, que su objetivo es transportar la orina desde el riñón hacia los uréteres y desde los uréteres hacia la vejiga y luego de la vejiga la expulsión hacia el exterior. Ya está determinado por distinta irrigación, principalmente dada por la arteria renal. Esta se bifurca, da irrigación a todos los tipos celulares y además genera unas pequeños ovillos, ¿no?, capilares, que se conocen como glomérulos. Y en los glomérulos, junto con los túbulos terminan en estas pelvis renales, dan origen, desde el punto de vista también con fin académico, en una unidad que se denomina la unidad renal o la nefrona, ¿ya? Compuesta por un glomérulo y el túbulo. Tenemos varios glomérulos y túbulos, ¿ya?, en distintas proporciones. Con la edad se van perdiendo, ya se va perdiendo masa renal. No es lo mismo la masa renal o la reserva funcional renal de un paciente de 4 años de un paciente de 80 años, ¿ya? Totalmente distinta. Pero aún así la reserva es suficiente como para mantener ciertas condiciones fisiológicas óptimas de funcionamiento. Lo más importante, una tablita resumen de lo que hace el riñón. Participa en el funcionamiento de un entorno extracelular relativamente constante. Esto es importante. Necesario para el funcionamiento normal celular. La célula necesita de cierto equilibrio para poder realizar sus funciones. Necesita un equilibrio hídrico, ¿ya?, cierta cantidad de agua dentro de la célula y fuera de la célula, y un equilibrio también de electrolitos, de iones, de carga, etc. Y todo eso se logra principalmente controlando el medio externo. ¿Y el medio externo quién lo controla? El riñón. No solamente eso, también el riñón secreta hormonas que participan en la hemodinámica sistémica y renal, producción de glóbulos rojos y metabolismo óseo. ¿Qué hormona secreta el riñón? La más conocida, la eritropoyetina, ¿cierto? Por lo tanto, si los pacientes o una persona no tiene riñones, no hay secreción de eritropoyetina. Y la eritropoyetina es una hormona necesaria para la producción de glóbulos rojos a nivel medular, ¿ya? Por eso los pacientes con enfermedad renal crónica tienen anemia y desarrollan anemia, porque no tienen eritropoyetina. ¿Y qué hormona es importante en el metabolismo óseo que participa activamente el riñón? Calcitriol. ¿Ya? ¿Bien? El calcitriol, que es la forma activa de la vitamina D, ¿cierto? En el riñón ocurre la alfa hidroxilación de la vitamina D, que es importante para mantener un equilibrio del calcio-fósforo. Ahí también está la PTH, etc. Pero también en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica se altera el metabolismo óseo, principalmente, bueno, una dentro de todas las causas, dada por la falta de activación de la vitamina D. Por lo tanto, si entendemos estos dos procesos, cualquier falla en el funcionamiento renal, ¿ya?, en esta mantención del equilibrio del medio externo, homeostático, electrolitos, agua, va a dar manifestaciones clínicas, signos y síntomas relacionados a la alteración del equilibrio homeostático. Y por eso muchas veces los pacientes que tienen falla renal o alguna alteración de este sistema presentan desequilibrio en el aspecto que tiene que ver con el agua, ¿ya? ¿Cierto? Lo podemos ver clínicamente, por ejemplo, con edemas, productos de desecho. Lo podemos ver clínicamente también, como vamos a ver enseguida, como manifestaciones neurológicas, por ejemplo, por algunos desechos que no se pueden eliminar, y electrolitos, ¿ya? Siendo una manifestación bien grave de los pacientes que tienen falla renal aguda o crónica también en etapas terminales, la no eliminación del potasio. Y el potasio, si se mantiene en concentración elevada en sangre, genera alteraciones en distintos sistemas, principalmente en el sistema cardíaco y en el sistema neurológico. De hecho, la hipercalemia, ¿ya?, cuando no se elimina bien por parte de los riñones, cuando se acumula y se generan alteraciones importantes, genera arritmias cardíacas. Y las arritmias cardíacas terminan matando a los pacientes. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Principalmente estos 4 diagnósticos sindromáticos. La verdad van muy ligados todos ellos porque el riñón en sí se comporta de manera homogénea. Lo que afecta de manera distinta son algunas manifestaciones específicas que por eso se ordenan más bien del punto de vista didáctico para entender los procesos.
Vamos a hablar primero de injuria renal aguda, ¿ya? En la mayoría de los textos, en el GOES también aparece como insuficiencia renal aguda, pero ya hace algún tiempo cambió el término a injuria renal aguda, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico e insuficiencia renal crónica, o también como aparece actualmente en la guía como enfermedad renal crónica. Son algunos términos que han cambiado, pero que vale importante destacar. Vamos a partir hablando de injuria renal aguda. Y bueno, este meme me imagino que en algún momento lo habrán visto, siempre aparece cuando hay alguna cosa cara, ¿cierto? Que hay que comprar y que dan el riñón para pagar, ¿ya? Y la verdad es que del punto de vista sistémico y del punto de vista fisiopatológico, incluso fisiológico, no está tan alejado de la realidad porque, en palabras sencillas, como les comento también a los alumnos de tercero en fisiopatología, el riñón es un órgano bastante noble, ¿ya? Es el primero muchas veces en caer, en morir, en ser sacrificado por el cuerpo cuando ocurre algún problema importante. Y por eso muchas patologías, de hecho, yo diría que casi la mayoría, de los pacientes que tienen alguna condición crónica y se ven enfrentados a una situación de estrés aguda, ya sea por una enfermedad, un traumatismo, etc., presentan casi todo falla renal. ¿Por qué? Porque el riñón es como el primero que cae, el primero que el cuerpo elimina. Recordemos que en ciertas condiciones de estrés ocurren como cambios, tanto hemodinámicos como hormonales, que privilegian la perfusión a ciertos órganos, ¿cierto? Sacando la perfusión a órganos que no son tan importantes para el mantenimiento de la vida, ¿cierto? Se genera, por ejemplo, vasoconstricción, la piel queda menos perfundida, ¿ya? Se genera mayor aumento en la perfusión cardíaca, por ejemplo, para mejorar la hemodinamia. Y el riñón, si bien se genera una vasoconstricción en ciertas características, como el riñón recibe mucha sangre, recibe todo el flujo sanguíneo y es encargado de filtrar, de depurar, etc., muchas de las toxinas van a terminar cayendo en el riñón. Y por eso termina siempre, o casi siempre, fallando y produciendo manifestaciones clínicas. Entonces, la injuria renal aguda, por eso se llama el término, porque básicamente es injuria, o sea, cualquier condición va a generar un daño renal, una injuria. Y del punto de vista semiológico, se define injuria renal aguda como un conjunto de signos o síntomas, ¿cierto? Estamos hablando de un síndrome, que indican que el sistema renal no es capaz de mantener una adecuada homeostasis del medio interno. ¿Ya? Desde el punto de vista semiológico, entonces, no es una definición muy difícil de entender, porque estamos entonces hablando de que el riñón, por alguna injuria, no es capaz de cumplir con lo que tiene que hacer, ¿ya? Mantener el medio interno. Desde el punto de vista fisiopatológico, cuando hablamos de injuria renal aguda, de insuficiencia renal aguda, ya cuando esta injuria se mantiene en el tiempo, se puede clasificar en prerrenal, renal y posrenal. Básicamente también con fines didácticos para entender de dónde viene la injuria, ¿ya? Lo que habla esto es de que prerrenal, la injuria viene antes del riñón, ¿ya? O sea, hay falta de perfusión, por ejemplo, no está llegando suficiente sangre al riñón, entonces queda hipoperfundido, bajó la volemia, hay vasoconstricción importante en la arteria renal, entonces eso genera una alteración de la perfusión, hay una trombosis, hay una estenosis, etc. La renal, básicamente, que alguna condición clínica o alguna injuria está afectando el riñón. Puede ser, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, ¿ya? Una enfermedad autoinmune que se produce en anticuerpos y esos anticuerpos atacan algún componente o alguna proteína de las células del túbulo, por ejemplo, ¿ya? O del riñón o del glomérulo. Y posrenal, que la alteración o la injuria obedece a, como su nombre lo dice, posterior al riñón, principalmente de las vías urinarias. Por ejemplo, una obstrucción, ¿ya? Una patología prostática, ¿ya? Un paciente con hiperplasia prostática o un cáncer de próstata que se genera una obstrucción, no va a permitir una adecuada salida de la orina se empieza a acumular, genera aumento de presión de manera retrógrada, presión hidrostática, y eso llega a los cálices, a las pelvis renales y se transmite a los túbulos y se produce también un daño renal. Eso es el punto de vista fisiopatológico. Pero básicamente los tres van a culminar con una alteración del riñón. Para entender un poco cómo es posible medir la función renal, en la parte clínica se utiliza un marcador con bastante frecuencia, ¿ya? De hecho se pide casi de regla en la mayoría de los pacientes porque sabemos que el riñón es lo primero que claudica, que se denomina creatinina. Y la creatinina es un subproducto muscular
liberado principalmente por el tejido muscular, como dice su nombre, a un ritmo constante, y en condiciones normales los riñones la filtran y la excretan en la orina. O sea, a través del glomérulo esta sustancia se filtra libremente, tiene una pequeña secreción a nivel tubular, pero después se excreta. Por lo tanto, si sabemos que se filtra de manera constante, cuando hay una acumulación de creatinina, si la producción se mantiene, es porque el riñón no la está filtrando. Por lo tanto, algo está ocurriendo en el riñón que no permite su excreción. Y si se fijan acá, la velocidad de filtración glomerular se relaciona también de manera importante con la cantidad de creatinina sérica. O sea, si se mantiene una velocidad de filtración glomerular, todos los glomérulos están funcionando bien, la creatinina se mantiene constante. Pero cuando empieza a caer esta velocidad, o sea, el riñón está filtrando mucho menos, empieza a ascender de manera exponencial la concentración de creatinina. Recordemos que la velocidad de filtración glomerular en promedio normal es sobre 60. ¿Ya? Eso es suficiente para mantener una homeostasis adecuada en la mayoría de los individuos. Y cuando baja, se generan ciertas alteraciones que vamos a ver enseguida, que se conocen como enfermedad renal crónica. ¿Sí? Una duda que respecto a esto. ¿Ya? ¿A la creatinina? Sí. ¿Ya? Que tiene fisiología que también puede ocurrir antes de la afección renal, una Sí. hiperfiltración. Y Así después es. va decayendo. Pero según entiendo, con la lección de creatinina, solamente se podría evidenciar el daño renal después de que, digamos, vuelve, se visualiza como niveles normales, pero realmente está la mitad de los glomérulos inflamados. Sí, lo que pasa es que eso también tiene que ver con el tema de la fisiopatología. Cuando tú hablas de hiperfiltración, efectivamente, el proceso cuando se genera un daño renal crónico, ya hay una compensación de los riñones como para... A eso te refieres tú de la hiperfiltración, ¿cierto? Hay una compensación de los riñones como para mantener una filtración adecuada y con eso la eliminación constante de todos los productos de desecho. Sin embargo, se sabe, en varios experimentos, hay un experimento bien clásico, no sé si se los pasaron, el de los ratones 5/6, se los comentaron, ¿no? Ese es que se establece que cuando hay una afectación más o menos de 5/6 de los riñones, ahí recién empieza la falla. O sea, también la reserva renal es bien importante. O sea, con 1/6 de nefronas funcionantes, tú todavía eres capaz de mantener un adecuado equilibrio y mantener una creatinina constante. Pero cuando hay una injuria asociada, empieza a caer de manera importante la filtración. Lo otro que dice también es súper importante porque efectivamente la creatinina es un marcador relativamente tardío de alteración de renal. ¿Ya? En la parte clínica, lamentablemente, lo único que tenemos, además de la diuresis, o sea, que podemos medir nosotros la diuresis, pero podemos tener un paciente con injuria renal, con daño renal, y la creatinina todavía no va a estar elevada. Lo vamos a ver recién 24 o 48 horas después. Y esa es como una de las desventajas desde el punto de vista clínico. Cuando ya tenemos alguna alteración en la creatinina, significa que el daño por lo menos ya ha pasado 24 horas en el riñón. ¿Ya? Hay otros marcadores que se encuentran en investigación. Hay hartos que han salido, no los tenemos aquí disponibles, ¿ya? En Conti no hay, o sea, en Talca no están, menos en Conti. Los toman en algunos laboratorios en Santiago, que podrían predecir con mayor antelación la alteración a nivel renal. No sé si eso va a tu pregunta. ¿Sí? Yo fui el de la albúmina. ¿Cuál de la...? Es que también vimos que para medirlo se utiliza también una medición de la albúmina en la orina. Ah, ya, es que eso también va por otro lado. Lo que pasa es que, lo vamos a ver enseguida, pero una de las cosas que definen problemas en los riñones o daño renal es la albuminuria, ¿ya? O microalbuminuria. Porque de manera fisiológica no debería filtrarse albúmina, ¿ya? Por un tema de selectividad por carga y por tamaño de los podocitos que están ahí a nivel glomerular. Sin embargo, si encuentras albúmina en la orina, es algo patológico, significa que algo está dañando el riñón. ¿Ya? Y eso también es un marcador y está definido en las guías como un marcador de daño renal. Usualmente no ocurre de manera aguda en la mayoría de las patologías, pero sí de manera crónica, como los diabéticos, hipertensos, uso de medicamentos, etc. Pero también vamos a ir viendo enseguida para que lo vayan entendiendo. Creo que me puedo volver a explicar lo de los 5/6 de la falla renal. Sí. Sí, lo que pasa es que para establecer más o menos por qué esto varía tanto, porque vamos a ver enseguida también que la creatinina per se, como valor único, no tampoco nos define realmente cuánto es la velocidad de filtración de los riñones por cada persona, porque varía mucho. La creatinina, como les comenté, tiene que ver con los músculos, entonces no todos tenemos la misma cantidad de masa muscular, no todas las etnias tienen la misma cantidad de masa muscular,
hay pacientes o personas que son más pequeñas, más grandes, etcétera, entonces varía mucho. Los valores de creatinina son muy variables entre los distintos individuos. Por lo tanto, como existen varios factores, ya incluye también el tema de la hidratación, etcétera, patologías que incluso pueden generar destrucción muscular y que pueden elevar falsamente la creatinina. Existen fórmulas, ¿ya? Y hay fórmulas para intentar estimar la velocidad de filtración glomerular. Eso lo vieron también en fisiología, las distintas fórmulas. Entonces, cuando uno habla de falla renal, ¿no? Sí, me enseñaron más. Ya, cuando uno habla de falla renal, principalmente de laboratorio tiene un valor que es de creatinina. Y en base a distintas fórmulas que utilizan edad, peso, están estandarizadas, uno coloca ese valor de creatinina, la edad, ¿ya? Si es hombre o mujer, y le da más o menos una estimación de la velocidad de filtración glomerular en ese contexto. No les traje acá las fórmulas, porque estas la verdad aparecen, están en todos lados, muchos laboratorios las calculan de manera automática, cuando incluyen la creatinina, incluyen también el valor de la velocidad de filtración glomerular. Y si bien la más clásica y la más antigua es la Crosskopf-Gault, la que más se usa actualmente es la CK-EPI y la MDRD. Esas son las que más se utilizan en la actualidad. Ahora, respondiendo un poco a tu pregunta, efectivamente, se sabe que, al igual que en el otro sistema, ¿se acuerdan cuando vimos el sistema respiratorio que había igual una reserva funcional respiratoria? Nosotros nos movemos en un volumen corriente más o menos como de 500 cc en cada inspiración y expiración. Pero el volumen total del pulmón es más o menos de 4 litros, o sea, hay una reserva importante, ¿ya? Y el sistema circulatorio también tiene cierta reserva. Lo mismo pasa con el riñón, ¿ya? Se sabe que tú puedes tener la mitad de las nefronas knockout, fuera, liquidadas, y quedarte con la mitad de las nefronas funcionantes, y esas nefronas son capaces de adaptarse para mantener de todas maneras el medio interno controlado, ¿ya? Tú puedes tener un cuarto de riñón funcionante, y de esa forma, igual tú puedes tener un sistema más o menos controlado. Entonces se dieron cuenta en este experimento de los ratones, que aparecen en el Renke, que es como el libro de la fisiopatología clásica renal, que ya con 5/6 de pérdida renal, ahí comienzan ciertas alteraciones que generan en los glomérulos que están funcionando, porque perdimos 5/6, nos quedan 1/6 nomás de glomérulos y nefronas buenas. Ocurren alteraciones hemodinámicas y fisiopatológicas que permiten mantener un medio interno, pero a costa de esta adaptación. Y con el tiempo lleva a daño renal. A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere el tema de los 5/6. Que la reserva fisiológica renal es bastante importante. Entonces se requiere una injuria muchas veces importante y de mucho tiempo para generar enfermedad renal crónica, porque efectivamente muchas de las condiciones agudas van a generar falla renal aguda, pero si pasa la injuria renal, el riñón se vuelve a recuperar, ¿ya? Ahora, para definir injuria renal aguda, lo que más se utiliza en la actualidad son las definiciones de la KDIGO, ¿ya? Que son definiciones internacionales, que están en todos los libros, que desde el 2010 comenzaron ya a hacer distintas guías, que se basan básicamente en todos estos consensos que se van haciendo a nivel internacional para lograr definiciones más o menos estandarizadas y que todos hablemos el mismo idioma. Y si se fijan acá, definiciones de la KDIGO para injuria renal aguda, ¿ya? Ahora es acá. Básicamente es cualquier noxa que ocurre dentro de 7 días o antes de 7 días. Enfermedad renal aguda entre 7 días a 90 días y enfermedad renal crónica cuando ocurre más allá de 90 días o 3 meses. Entonces, si se fijan acá dentro de la definición de injuria renal aguda, incluye alteraciones de la creatinina o el volumen urinario, que es lo que tenemos en la mayoría de las partes clínicas como herramienta, ¿ya? Si se fijan acá, inicialmente no hay un definido un daño renal, porque la injuria, el riñón muchas veces es capaz de recuperarse. Algo lo está dañando, el riñón todavía no tiene una alteración. Pero cuando hay enfermedad, efectivamente sí tenemos marcadores de daño renal, como mencionaste tú, la albuminuria, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre con otros productos de desecho si la creatinina asciende? ¿Ya? En esta definición, por ejemplo, tenemos un paciente con una injuria renal aguda, está gravemente enfermo, tenía una creatinina basal, ¿ya? En varios exámenes que uno le estaba controlando porque, no sé, era hipertenso, se controlaba en el CEFAM, de 0,8, y resulta que se enfermó, está grave en la UCI, y le toman una creatinina y aparece en 3,5. En 3 días le subió. Efectivamente estamos en un contexto de injuria renal aguda, y lo más probable es que sea en el contexto de la sepsis, el paciente que está gravemente enfermo. Si sube la creatinina en ese contexto, ¿qué va a pasar entonces con otros productos de desecho?
¿Qué va a pasar? Es bien sencilla la respuesta. ¿Qué va a pasar? ¿Va? ¿Van a acumular en el riñón? ¿Para qué cosa? ¿Acumularse en el riñón? Acumularse en el sistema completo, porque el riñón no va a ser capaz de eliminarlo. Si la creatinina, que se produce a una velocidad constante, no se está eliminando y se está acumulando, lo mismo va a pasar con otras sustancias de desecho que muchas veces no somos capaces de medir. Por lo tanto, todas esas sustancias que se acumulan van a producir manifestaciones clínicas, electrolitos, agua, potasio y muchas otras que no medimos, que se conocen, vamos a ver ya al final, como síndrome urémico. Y básicamente se conoce síndrome urémico porque uno de los que se podía medir era la uremia. Pero se sabe que no es la uremia la causante de todas las manifestaciones clínicas, sino son distintas sustancias que no se pueden medir y no se están eliminando. Entonces, el diagnóstico de injuria renal aguda, ¿ya? Como diagnóstico sindromático, es con un examen de creatinina, por definición, de la KDIGO, o la medición de diuresia, ¿cierto? Un paciente está orinando normal y después pasa un día que no orina y el otro día tampoco orina. O sea, obviamente el riñón no está funcionando porque una de las funciones que tiene que hacer es producir orina para eliminar los desechos. Pero, ¿ya? Aquí, pero por eso está con mayúscula, ocurre en un contexto clínico determinado con signos y síntomas asociados. Ya, eso también es súper importante porque podemos tener pacientes con creatinina constantemente elevada, ¿ya? En un contexto clínico determinado y no va a ser injuria renal aguda. Si la creatinina se mantiene alta por mucho tiempo, ¿de qué vamos a estar hablando? ¿De? Enfermedad renal crónica, ¿cierto? Y no de injuria renal aguda. Por eso el diagnóstico requiere una alteración de la creatinina, pero en el contexto clínico. De ahí nosotros podemos decir que el paciente tiene una injuria renal aguda, una insuficiencia renal aguda si es que la injuria se mantiene por más de 7 días. Entonces, ¿cuándo uno puede pensar en injuria renal aguda? Cuando hay algunos síntomas bastante inespecíficos, la verdad, que hablan de acumulación de ciertas toxinas en el sistema. Se va a producir fatiga, cansancio, náusea, vómito, compromiso cuantitativo y cualitativo de conciencia y usualmente compromiso de otros sistemas, ya respiratorio, circulatorio, hematológico, mediado principalmente por este desequilibrio de la homeostasis corporal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se empieza a acumular sodio y agua, porque el riñón no es capaz de eliminarlo? Se genera edema, se genera una sobrecarga circulatoria y eso también va a generar síntomas desde el punto de vista circulatorio. ¿Ya? Los pacientes van a tener, como hemos visto, edema, hipertensión arterial, yugular ingurgitada, ya signos de congestión pulmonar, puede haber polipnea también si hay compromiso respiratorio, etc. ¿Ya? Los signos y síntomas de la injuria renal aguda van a ir ligados al compromiso de los sistemas, de los otros sistemas que se están viendo afectados por la falla renal, y algunos bien inespecíficos que están ligados a la acumulación de las toxinas. Ahora, ¿cuáles son las injurias que pueden afectar al riñón? ¿Ya? Aquí si se fijan son bastantes, ¿ya? Incluso algunas comparten mecanismos, esto tiene que ver con la parte fisiopatológica, pero comparten también mecanismos asociados que van a generar en la mayoría de los casos los mismos síntomas. Todas estas patologías que generan injuria renal aguda van a producir un ascenso de la creatinina y la mayoría de los síntomas asociados, edema, hipertensión arterial, etc. Y aquí si se fijan tenemos una insuficiencia cardíaca descompensada, una cirugía cardíaca o grande cirugía, un paciente en shock, ¿ya? Un shock séptico por una infección grave, un shock cardiogénico porque el corazón tiene alguna falla importante y deja de bombear, pacientes con sepsis, ya microangiopatía trombótica, que es una enfermedad autoinmunitaria también y va muy ligada a los pacientes con sepsis, glomurulonefritis, como vamos a ver enseguida, pacientes con enfermedad renal crónica, también que tienen algún cuadro agudo, pueden tener un cuadro también de aquí, etc. Si se fijan, son varias las condiciones que pueden generar daño en el riñón de manera aguda, y aquí no por algo, de manera distinta, está bien en grande, los medicamentos. ¿Ya? Los medicamentos son causantes muchas veces de grandes problemas en los riñones, sobre todo en pacientes que son susceptibles. Y dentro de las causas más frecuentes son las descompensaciones de enfermedades crónicas. Ya pacientes, por ejemplo, con cirrosis de larga data y que se descompensan. Un cirrótico que se puso a tomar de nuevo, se dejó de tomar las pastillas, típico caso, y hace un problema renal. Empieza con más edema, empieza con alteraciones de la hemodinamia, y uno le toma exámenes, alteración de la creatinina. Medicamentos. No se ve, o sea, no es raro de ver. ¿Ya? Abuso de antiinflamatorios. ¿Ya? Muchos pacientes que tienen dolor crónico empiezan a tomar antiinflamatorios
por mucho tiempo, muchos días de manera seguida, y se sabe, a ciencia cierta, que dentro de los efectos secundarios del antiinflamatorio es producir daño renal y comienza con manifestaciones de falla renal. Antibióticos también en contextos clínicos determinados. No es raro de ver que un paciente ingresa, por ejemplo, con una celulitis, ¿ya? El riñón está bien, le empiezan a dar tratamiento antibiótico y a los 5 días empieza a subir la creatinina de control. ¿Y qué es lo que ocurre? El paciente clínicamente está bien, pero el ascenso de creatinina lo más probable es que sea secundario al uso de antibióticos, porque los antibióticos también producen mucha falla renal. Y la glomerulopatía es que básicamente, como dice su nombre, son enfermedades específicas del glomérulo. Ahora, ¿se entiende más o menos el concepto de injuria renal aguda? Ya escapa un poco la definición de los síndromes clásicos. Tiene que ver más bien con una condición clínica, en un contexto determinado, pero aquí sí necesitamos un examen para poder corroborar y confirmar la condición. ¿Ya? Veo caras medio perdidas. Más o menos complejo este tema de los riñones, pero bien frecuente. ¿Sí? Que para corroborar era menor o igual a 7 días, el examen de creatinina tiene que estar elevado para hacer injuria. Así Y es. si es mayor, tiene insuficiencia renal. Así es. Sí, porque se cree y se establece de que ya cuando la injuria permanece más por 7 días, ya se generan alteraciones estructurales que tú puedes medir en el riñón. Antes lo más probable es que, si bien se genera un daño, ese daño sea reversible en potencia. Ya un paciente que, no sé, está tomando antiinflamatorio, recibió antibiótico de manera aguda y yo le retiro el antiinflamatorio y el riñón se logra recuperar. Entonces yo mantengo el antiinflamatorio y el antibiótico y después de 7 días sigue con la crea alterada, lo más probable es que ese riñón ya sufrió algún tipo de daño. Incluso muchos pacientes que, si no se tratan bien, ese daño va a seguir y se va a mantener constante y va a progresar a enfermedad renal crónica. ¿Sí? Pero estuve yo buscaba en internet ¿Ya? para la práctica y ¿Ya? decía que por la insuficiencia renal crónica era la alteración estructural y funcional del riñón, pero Sí. por más de 3 meses. Así es. Entonces ¿Sí? después de los 7 días no es crónica, sino que No. ya era una alteración renal. No, tiene que ser por definición más allá de 3 meses. Ah, ya. Y ahí donde también, ¿ah? No. Sí. Y ahí donde también uno entra a ver cómo defines tu 3 meses, porque la parte clínica, o sea, en el libro o en los textos es bastante fácil, ¿cierto? Ya más de 3 meses, falla renal crónica. Pero en un paciente que, por ejemplo, nunca se ha controlado y llega con edema, hipertensión, náusea, vómito, etc., y tú le haces un examen de creatinina y está alterado. Te sale entre 5, por ejemplo. Y tú revisas y el paciente no tenía controles previos. ¿Será agudo? ¿Será crónico? Difícil saberlo, ¿cierto? Difícil determinarlo. Y ahí es donde empiezan nuevamente las preguntas. Entonces ahí, como te dice la guía, busque signos de alteración de daño renal. Uno puede hacer una ecografía, por ejemplo, para ver cómo están los riñones. Puede hacer una orina completa. ¿Ya? La orina completa está bastante infravalorada, pero sirve bastante. ¿Ya? No pueden estudiar un riñón sin un examen de orina completa. Y buscando signos de alteraciones, porque si efectivamente este paciente tiene una crea de 3, por ejemplo, no tiene nada antes, tiene síntomas de enfermedad renal aguda o crónica, porque la crónica también puede dar síntomas de aguda, y tiene en la ecografía riñones pequeños, atróficos, y en la orina completa tiene proteinuria, lo más probable es que sea crónico, ¿cierto? Pero si el riñón está normal y el examen de orina sale bueno, lo más probable es que sea agudo, ¿cierto? Y eso ahí uno lo va viendo con el tiempo y son los desafíos que uno se va enfrentando. Por eso la pregunta clásica es que cuando, incluso aparecía la otra vez en una UNACOM, que cuando tienen este mismo contexto clínico de un paciente que tiene una crea alterada sin tener así como manifestaciones clínicas inespecíficas, la mejor forma de definir si era enfermedad renal aguda o crónica, y la respuesta era tener una creatinina previa. Porque si, por ejemplo, ahora estamos en octubre y tengo una creatinina en 3, y yo voy y me pongo a revisar por sistema, y tiene una creatinina en enero y estaba en 2.8, lo más probable es que esta creatinina en 3 sea en un contexto crónico. Porque ya tengo una alteración objetivada con la creatinina, ¿cierto? Con la velocidad de filtración que me va a dar menos de 60 en más de 3 meses. Entonces ahí yo puedo decir con certeza que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. ¿Ya? ¿Entiende cómo es la diferencia? Bien. Eso lo vamos a ver al final bien de la clase el tema de la enfermedad renal crónica. Vamos a pasar a otro tema que se relaciona mucho con la injuria renal aguda,
están en su práctica clínica y atienden a un paciente de 40 años que tiene antecedentes de lupus. ¿Ya? Lupus eritematoso sistémico, una enfermedad autoinmune que da muchas manifestaciones clínicas. Hace 10 años, o sea, diagnóstico desde los 30, y esta paciente consulta por edema. De manera bien abreviada en la anamnesis próxima, presenta edema hace 2 semanas, asociado a compromiso del estado general, decaimiento y fatiga. Síntomas bastante inespecíficos, pero importante el edema. Y hace 3 semanas, o sea, antes del edema, tuvo un episodio de fiebre, ¿ya? Varios días de fiebre cuantificada, pero que no consultó y actualmente ya no presenta fiebre. Niega consumo de fármacos y sin otros síntomas en otros sistemas. Básicamente algo bien inespecífico, pero sí consulta por edema importante. Tenemos entonces un antecedente bien importante que es el tema del lupus. Y el examen físico destaca, además del edema, que es posible de ver en extremidades inferiores, extremidades superiores, una frecuencia cardíaca de 82 por minuto, una frecuencia respiratoria de 16 por minuto, una presión arterial de 156,98, ya que está elevada, pero en este contexto clínico no sabemos si es hipertenso o no, pero que está elevada, y una temperatura de 36,4 grados Celsius. Ahí ustedes se acuerdan de que efectivamente el lupus es una enfermedad crónica que puede producir falla renal. Recordarán que el edema tiene que ver con la acumulación de agua y sodio, el riñón el que no regula bien el tema electrolítico, etc. Y le piden exámenes y destaca una creatinina de 3,2. Y le hacen una orina completa, porque cuando quieren estudiar el riñón hay que estudiar también el examen de orina. El examen de orina le dicen la biopsia al pobre porque entrega bastante información de manera barata. Y tenemos eritrocitos dismórficos en el sedimento de orina con un RAC, que es una proporción de microalbuminuria con creatininuria. Esto apunta un poco a la parte de la proteinuria, de 2,2 gramos. ¿Sabes lo que es el RAC o no? ¿O el índice Mohs-Crea? Ya, la proteinuria, lo vamos a mencionar enseguida, pero la proteinuria de manera aislada no sirve mucho. ¿Ya? Lo que más sirve es medir la proteinuria en 24 horas. Es incómodo porque los pacientes tienen que juntar la orina durante todo un día. Y durante todo un día llevan ahí su frasquillo, ¿cierto? 1,5, 2,5 litros de botella de Coca-Cola con orina. Y el laboratorio los procesa. Como es un examen bastante engorroso, se han intentado hacer distintas estandarizaciones. Y una de las que se hace actualmente es de una muestra aislada de orina, idealmente de la mañana, tomar una muestra de albuminuria y de creatininuria, sacar un índice, también con algunos parámetros específicos, y ese índice se homologa bastante a la cantidad de proteinuria que yo tengo de manera, si a este mismo paciente le tomaron una proteinuria de 24 horas. O sea, con una muestra, en base a ese índice, si me sale por ejemplo 2,2, yo puedo decir que el paciente tiene una proteinuria de 24 horas de 2,2 gramos. ¿Cuánto es la proteinuria normal? ¿Saben ustedes? 0, ¿cierto? Máximo 30 miligramos. O sea, 2,2 gramos significa 2200 miligramos. Bastante. Entonces, vamos a hacer un pequeño receso. ¿Sí? Hay una cosa que también se puede ver la infección de orina con características que pueden orientar a desarrollo renal o no se ve nada raro visualmente en la orina. ¿De qué cosa? ¿Como macroscópicamente? Sí, verlo, no se ve nada raro. Macroscópicamente, sí, algunos pacientes pueden ver algunas alteraciones. La proteinuria produce espuma, ¿ya? Cuando se excreta. Y algunos pacientes te pueden decir que tienen más espuma en la orina, ¿ya? Eso es como algo que se puede visualizar. También cuando hay hematuria, los pacientes también te pueden decir que la orina sale más roja o con restos de sangre. También eso se puede visualizar, ¿ya? O también pueden describir que sale como un poquitito más espesa porque también se altera la densidad con la proteinuria presente en la orina, ¿ya? Pero como muchos de los pacientes no toman cierto una muestra y la andan como van al baño nomás y orinan, ¿no? Y lo dejan en la taza y la taza igual contiene agua y puede alterar como la panorámica, en la muestra de orina se objetivan esta alteración. Entonces, como pausa activa, igual que la sesión pasada, ¿qué diagnóstico sindromático presenta la paciente? Sindromático. ¿Y qué lo pudo haber gatillado? ¿Ya? Así que vamos a dar unos 15 minutos, por ahí está la lista, ¿cierto? ¿Sí? Y vamos a hacer pasar algunos voluntarios
a la vuelta de la sesión. Son 20 para nosotros, unos 5 para la otra. ¿Tiene la lista arriba? Pero aquí cada uno. La actividad normal mayor. Sí, llevaron la lista, ¿no? La creatinina normal varía mucho de paciente entre personas, pero más o menos lo normal es menor a 1,2. Eso es como lo... No, gracias. La barra. Aquí también es el también. Ah, pero este tenía levemente subida y eso casi normal. Hermano, 150, 90. Lo normal es 140, 90. No, pues lo normal es 130. Hasta 130 es lo normal. Ah, perdón, 130, 90. Nah, son 20 más. Que con por Mira, crea Ah, no te escuché. Ya, pero hipertensión Ya, pero no, no, sí. Claro, primero anotar qué diagnóstico sindromático presenta la paciente, ¿crees tú? En base a lo que dice él, lo que leíste, lo que investigaste, lo que te dijeron. Lo que me dijeron. Síndrome nefrítico. ¿Quién te dijo eso? Yo le ¿Sí? pensé. Era para preguntarle quién te había dicho. Ya. ¿Por qué tiene un síndrome nefrítico según tú? Bueno, lo que investigamos que el síndrome nefrítico Ya. tenía un inicio muy brusco como con fiebre, también cefalea, pero no lo indicaba el paciente, a cambio del nefrótico. ¿Ya? Y también en está caracterizado por hipertensión arterial ¿Ya? y edema, claramente, bueno, los dos, pero este también tiene hematuria, que se Ya. podría como justificar con el hecho de que tenía una proteinuria igual medianamente alta de 2,2, ¿Ya? porque el síndrome nefrótico es mata de 3,5. Ya. Y entonces con esos datos, más o menos el síndrome nefrítico. O sea, no calza con el síndrome nefrótico, ¿cierto? Con la proteinuria que Claro. aparece acá en el rato. Pero sí más con el síndrome nefrítico, porque tiene edema, hipertensión, hematuria. ¿Y por qué se produce el síndrome nefrítico? ¿Qué es lo que ocurre a nivel renal? Que aparece en la diapo más adelante. Ah, no lo logré investigar, pero creo que es por una inflamación del glomérulo. Hay una inflamación glomerular. Bien. ¿Y qué lo pudo haber gatillado? ¿A quién le preguntamos? ¿O responde usted? Ah, ya. No, ¿Qué le no sé, al preguntamos? azar. El Al azar. número 18. El 18, dice Fabiola Cárdenas. Ah, perdón. Fabiola, adelante. ¿No? Entonces, ¿algún número? No, elija usted. Ok. A ver. Pasar ahí. Camila López.
¿Está Camila? ¿Sí? ¿Camila? ¿Se fue? A ver. Ella era la de la maleta que iba para allá, ¿no? Camila López. ¿Está ahí? Está ahí, profe. Camila está Camila. ¿Qué lo puede haber gatillado entonces? ¿Qué crees tú? Podría haber sido un grupo que presentara enfermedad autoinmune. ¿Ya? ¿Bien? ¿Cierto? El lupus que se haya reactivado. ¿Ya? En general el lupus es una enfermedad crónica que tiene periodos de exacerbaciones. De repente los pacientes también hacen crisis y de hecho una de las manifestaciones del lupus efectivamente son los problemas renales. Muchos de los pacientes con lupus fallecen por causa renal o caen en enfermedad renal crónica por causa renal. ¿Ya? ¿Quién es la Selena Gómez, ¿sí? ¿O el Demi Lovato? ¿Que tiene lupus? Y tiene problemas renales también. La Tiene Taylor. algunas partes parecidas con edema, con alteración. Así es. Ella es como la más conocida. Y ella tiene lupus y tiene manifestaciones renales por la clínica. ¿Qué más? ¿Alguna otra idea, Camila? ¿O le preguntamos a alguien más? Número. Número o persona. Elija. El 20. Está por acá. Andrés. Andrés, ¿qué lo pudo haber gatillado? Camila dijo lupus, ¿ya? Una reactivación. ¿Qué más lo pudo haber gatillado? ¿Qué más puede haber gatillado esta paciente el síndrome nefrítico? ¿No? ¿Alguien que le podamos preguntar? ¿Al lado? ¿Está Jorge? No salió, quería salir, pero no salió. ¿Puede ser por una infección? Bien, súper, una infección. Perfecto. ¿Qué infección? Cualquier infección. ¿Ya? Cualquiera, nombra a cualquiera. Alguien dijo hito por acá. Una infección del tracto urinario. Un resfrío, no sé, una rinofaringitis. ¿Cierto? Tuvo fiebre, síntomas específicos. Una influenza, por ejemplo. Bien. ¿Qué más otra cosa lo puede haber gatillado? ¿A quién le preguntamos, Juan? 25. Antonio Araya. ¿Qué más lo puede haber gatillado? Que aquí escapa un poco a lo que dice la historia. Pero estas cosas básicamente después le van a preguntar en el ECOE. El ECOE más o menos funciona así. Casos clínicos y que ustedes vayan pensando en causa. ¿Ya? ¿Qué cosa es el síndrome y cuáles son las posibles etiologías? Efectivamente, se dice en un lupus, ¿cierto? Activación, una infección, como una herpes, una faringitis, influenza, etc. Y una tercera causa, que aquí aparece descrito que se le preguntó. Y que nombramos que podía generar daño en los ¿Medicamento? ¿Mm? ¿Medicamento? Eso, fármacos. ¿Fármaco? Ay, yo pensaba que lo había hecho. ¿Ya? Y se preguntó acá, de manera dirigida, ¿cierto? Niega el Ahí consumo dice. de fármacos, pero efectivamente el consumo de algún antiinflamatorio, algún antibiótico, algún otro tipo de fármaco que también puede generar alteración en el riñón en un paciente con lupus que tiene cierta susceptibilidad renal, puede haber gatillado la inflamación glomerular. ¿Ya? Con que nombren estas tres causas, estamos englobando prácticamente el 90% de las patologías o condiciones que pueden gatillar este cuadro clínico. Y efectivamente, como dijo Rocío, la paciente tenía un síndrome nefrítico. Para entender un poco el contexto, por qué se da esto, ¿ya? Tenemos que volver a las clases de fisiología, histología prácticamente, y tenemos entonces que los millones, si no me equivoco, de glomérulos tienen un componente bien histológicamente determinado, donde tenemos una arteriola aferente, entra la sangre, discurre la sangre por todo este ovillo glomerular
sale a través de la arteriola eferente. Vamos a ver el próximo año en fisiopatología que hay sustancias, compuestos, etcétera, que generan vasodilatación o vasoconstricción, que alteran la velocidad de la sangre, la presión intraglomerular, etcétera. Y pasan por esta estructura que también está bien definida, donde tiene que pasar las sustancias que se excretan, agua, electrolitos, inmunocomplejos, etcétera, o muchos de ellos no pasar a través del endotelio, la membrana glomerular y los podocitos, ¿ya? Que son estas células que se encargan de mantener una, por decirlo así, como un filtro que impide pasar moléculas de gran tamaño, sustancias, etcétera, para salir netamente un ultrafiltrado del plasma que va hacia los túbulos, donde ocurren también otras condiciones fisiológicas que terminan formando la orina, ¿ya? Esta zona está bien regulada, ¿ya? Hay distintas proteínas, hay distinta matriz, es susceptible también al daño porque está en relación directa con todo lo que está pasando a través del sistema circulatorio, ¿ya? No solamente anticuerpos, sino de repente una infección, toxina bacteriana, ¿ya? Y los medicamentos también. Por eso el glomérulo es bastante sensible al daño. Cuando uno contextualiza un poco para entender bien estos procesos, cuando vean después en glomerulopatías, que es como un mundo medio difuso, específico, bien difícil de entender, intentando simplificar un poco, las manifestaciones clínicas que se dividen, como conversamos, pueden ser un nefrótico, un nefrítico que estamos viendo ahora, hematuria, proteinuria, o una insuficiencia renal crónica, que estas, si bien se pueden manifestar como una injuria o una insuficiencia renal aguda, las separan de la enfermedad renal crónica. Cuando se descubrieron, no descubrieron, describieron todos estos entes clínicos, se hacían biopsias, de hecho todavía se hacen, pero se hacían biopsias y se intentaba ver qué es lo que estaba fallando en el riñón, de manera microscópica. Y ahí donde aparecen, por ejemplo, algunas descripciones como glomerulonefritis, ¿ya? Membrana proliferativa difusa, focal segmentaria, etc. Que básicamente hablan de la descripción que hacían los anatomopatólogos del riñón, ¿ya? Cuando ustedes leen, por ejemplo, una glomerulopatía membranosa, significa que al microscopio óptico en ese entonces veían una alteración de la membrana, ¿ya? Veían estos mismos glomérulos, pero la membrana estaba engrosada, membranosa, ¿ya? Y eso se sabía que se relacionaba con ciertos síndromes clínicos, como en este caso un nefrótico, ¿ya? Veían cierta nefropatía membranosa y se relacionaba que el paciente presentaba características clínicas del síndrome nefrótico. Y esto obedecía, por ejemplo, aquí aparece el mecanismo fisiopatológico, ¿ya? Principalmente por daño en los podocitos, porque fisiológicamente son los encargados de impedir que pasen las proteínas de gran tamaño, y cuando estos fallan, hay alteración. Y en el nefrítico lo mismo, ¿ya? Como aparece acá, membrana proliferativa, o sea, cuando habían pacientes como este caso, que tienen lupus, tienen manifestaciones de un nefrítico, si le hiciéramos biopsia, lo más probable es que veríamos, o el anatomopatólogo vería, que hay alteración de la membrana, y hay proliferación celular en la membrana, o sea, hay inflamación, ¿ya? Leucocitos, pueden haber depósitos de anticuerpos, etc. Y eso básicamente obedece también a mecanismos fisiopatológicos que están acá descritos, ¿ya? Entonces el síndrome nefrítico es un diagnóstico bien definido, basado en parámetros clínicos y de laboratorio, dado por hematuria, proteinuria en rango no nefrótico, ya 3,5 gramos como mencionaron, caída de la filtración glomerular, expansión del volumen extracelular, hipertensión y edema. Ahora, la hematuria se define como presencia de sangre en la orina, ¿ya? O de glóbulos rojos en la orina. Se divide del punto de vista macroscópico, cuando es posible de ver por el paciente, en una muestra se puede ver claramente la hematuria, o microscópico, que es cuando no se ve, y al realizar un centrifugado de la orina, en un sedimento urinario o en una orina completa, uno encuentra eritrocitos en abundante cantidad, ¿ya? Y los eritrocitos tienen la particularidad que cuando vienen del glomérulo, como el glomérulo está inflamado, tiene alteración de la membrana y salen a través de estos espacios que normalmente no deberían salir, como que se deforman, ya se destruyen, se parten, etc. Y eso da principalmente en el examen de orina estas células que son los acantocitos, que son
células dismórficas o glóbulos rojos sin forma o trozos de glóbulos rojos, que surgen principalmente de la destrucción que sufren cuando pasan por los glomérulos. Y lo mismo también cuando del glomérulo pasan al túbulo, se aglutinan y forman cilindros hemáticos. Porque también puede aparecer hematuria si hay un sangrado, por ejemplo, en la vejiga, ¿cierto? ¿Ya? Pero en la vejiga, si hay un sangrado, por ejemplo, por alguna lesión, alguna herida, algún tumor, los glóbulos rojos van a salir por rotura de algún vaso sanguíneo y van a salir enteros, ya van a salir completos, ¿ya? Se van a ver de forma bien definida. O si vienen también por alguna lesión ureteral, por algún cáncer, por algún traumatismo, etc. No es posible de ver estas alteraciones que son más bien bastante específicas de que el sangrado viene del glomérulo, ¿ya? Por lo tanto, el nefrítico, fisiopatológicamente ocurre una inflamación glomerular. Y cualquier condición fisiopatológica, etiológica también, que pueda producir inflamación, puede producir un síndrome nefrítico. O sea, que ustedes me hubieran nombrado cualquier condición que pueda producir una inflamación sistémica, en este contexto clínico estaba bien. Y ahí tenemos entonces efectivamente algunas condiciones infecciosas que se han demostrado tener una relación causal bien importante en pacientes que produzcan un nefrítico, ¿ya? Una amigdalitis estreptocócica. ¿Ya? El estreptococo produce algunas toxinas y también los anticuerpos que se producen para combatir el estreptococo de manera cruzada en algunos pacientes pueden reaccionar con proteínas del glomérulo y generar inflamación glomerular, ¿ya? Una endocarditis subaguda también, ¿ya? La endocarditis es la inflamación, la presencia de vegetaciones dentro del corazón infecciosa, causada principalmente por bacterias, ¿ya? Y ahí están los gram positivos, el estafilococo, el estrepto, etc. Y que pueden también generar alteración glomerular. Los virus, una infección por hepatitis B, por hepatitis C, por el virus del VIH también importante, ¿ya? Los anticuerpos que se producen también contra estos virus de manera cruzada pueden generar reacción glomerular. Una sepsia, un paciente séptico, por cualquier condición, neumonía, celulitis, etc., lo que a ustedes se le ocurra. Y el síndrome hemolítico urémico, que es una condición también específica que ocurre con ciertas enterobacterias, ¿ya? Que también obedece a patología infecciosa. Autoinmunes, el lupus, ¿ya? Una reactivación del lupus también lo puede generar, como en este caso podría ser la vasculitis ANCA positivo, ¿ya? Las vasculitis son inflamaciones de los vasos sanguíneos. ANCA positivo es que se producen anticuerpos contra los neutrófilos, y estos neutrófilos que están alterados, ya que se inflaman por la producción de anticuerpos, se depositan en los vasos sanguíneos. La vasculitis dan distintas manifestaciones sistémicas, donde hayan básicamente arteriolas de pequeño tamaño, no solamente en el riñón. Van a ver que hay vasculitis que producen afectación pulmonar, vasculitis que generan alteración en la piel, ¿cierto? Lo vimos cuando vimos la parte de piel, vasculitis que producen alteraciones a nivel cerebral, etc. O sea, donde haya básicamente vaso sanguíneo, que es prácticamente en todo el cuerpo. Antimembrana basal glomerular, como su nombre lo dice, hay anticuerpos que se producen contra esta membrana que separaba el endotelio de los podocitos. Los anticuerpos se depositan, el sistema inmune ataca, genera inflamación, nefrítico, ¿ya? Fármacos, los antiinflamatorios no esteroidales y los antibióticos, que son por lejos los que más pueden generar inflamación glomerular. También mediados por toxicidad directa, por reacciones cruzadas con activación del complemento, reacción inmune, etc. Y la verdad, cualquier fármaco en teoría podría producir alguna patología renal, ¿ya? En teoría cualquiera lo puede hacer. Pero los que más frecuentemente uno ve en la práctica clínica son los AINES, ¿ya? Ketorolaco, ketoprofeno, diclofenaco, ibuprofeno, etc. ¿Ya? Eso en cuanto al síndrome nefrítico. Para diferenciarlo, el síndrome nefrótico, ¿ya? También es un diagnóstico bien definido, pero está basado en parámetros clínicos y de laboratorio, donde aquí también está presente el edema. Pero aquí efectivamente, como mencionaron, hay una proteinuria mayor a 3,5 gramos en 24 horas, ¿cierto? Lo que les comenté, ya se recolecta la orina en estos bidones que se llevan los pacientes y después el laboratorio los procesa y calcula la proteinuria total. Si sale más de 3,5 gramos en presencia clínica del resto de las cosas, podemos estar hablando de un nefrótico. Dislipidemia, principalmente el colesterol sube bastante. Hipoalbuminemia, baja la albúmina. Y aquí lo puse en minúscula porque en el texto del Goich aparece descrito que es característico de la lipiduria, la presencia de lípidos en la orina. Pero en algunas guías más actuales no está mencionada como tal.
pero sí se tienen que presentar por lo menos estos 4 parámetros clínicos. ¿Ya? Paciente con edema, proteinuria en rango nefrótico, o sea, más de 3,5, dislipidemia e hipoalbuminemia. Lo vamos a ver en fisiopatología con detalle el próximo año, pero básicamente la proteinuria de estos pacientes gatilla diferentes manifestaciones clínicas. Nosotros medimos la albúmina en la orina, o en los laboratorios miden la albúmina. Pero no solamente la albúmina se excretan muchas proteínas, anticuerpos, vías del complemento, factores procoagulantes, factores anticoagulantes, anticuerpos, etc. ¿Ya? Y eso genera que haya una disminución de estas proteínas en el torrente sanguíneo, por lo tanto va a haber hipercoagulabilidad. Los pacientes con nefrótico tienen un riesgo bastante alto de trombosis, más de 20 veces. Trastornos hormonales, hay una alteración en el transporte de distintas hormonas, como por ejemplo la TSH. ¿Ya? Ahí se fue. Alteración de la inmunidad, ¿ya? También estos pacientes tienen propensión a las infecciones. Y transporte de fármacos también. ¿Ya? Recordemos que la albúmina es un importante transportador de distintas sustancias, entre ellos los fármacos, y eso va a generar alteraciones en la farmacocinética y farmacodinámica de muchas de estas sustancias. Y el edema tiene múltiples fenómenos fisiopatológicos. Hay distintas teorías, ya así como una pincelada, está el underfilling y el overfilling. El underfilling hablaba de que por la hipoalbuminemia disminuye la presión osmótica y se genera retención de líquido. Se sabe que eso solamente aporta una pequeña cantidad. Lo más importante tiene que ver con las proteínas cuando pasan por el túbulo, generan daño en los distintos transportadores de electrolitos, entre ellos el sodio, y se genera una retención de sodio independiente de los mecanismos reguladores. Y estos pacientes retienen sodio de manera así abismante, porque los transportadores están dañados, porque las proteínas que están pasando por el glomérulo lo están dañando. ¿Ya? Y ese edema va a generar entonces retención de sodio, signos congestivos, alteración de la permeabilidad sistémica, ya por el edema generalizado que se produce, y daño renal. Se sabe que todas estas proteínas, si se mantienen en el tiempo filtrándose, dañan los túbulos, ¿ya? Generan, además de daño glomerular, daño tubular. Entonces, a la larga vamos a tener el glomérulo que está dañado y el túbulo que está dañado, y ahí se nos complica la cosa porque estos pacientes progresan a enfermedad renal crónica. Esto es lo que ocurre con muchos diabéticos. No sé si sabrán, pero la diabetes, una de las metas de los pacientes diabéticos que tienen proteinuria es frenar la proteinuria, porque se sabe que la proteinuria hace que progresen más a enfermedad renal crónica y que se terminen dializando. Volviendo al nefrótico, bueno, aquí debería ser nefrótico, no nefrítico. Fisiopatológicamente ocurre una alteración podocitaria, y cualquier condición que pueda producir una alteración a este nivel va a producir un síndrome nefrótico. ¿Ya? Entonces, ¿qué alteraciones se pueden producir de manera directa? ¿Ya? A nivel membranoso, que haya también una inflamación. A veces hay anticuerpos que traspasan el endotelio, se depositan en la membrana y generan inflamación. Ataque directo a los podocitos. O, por ejemplo, como aparece acá en esta foto, hay algunas alteraciones congénitas donde alteraciones de estas proteínas, principalmente de la nefrina a nivel podocitario, generan condiciones de proteinuria. ¿Ya? Hay una condición que es la nefropatía por cambios mínimos, que produce nefrótico en los niños. Y se denomina cambios mínimos porque cuando nuevamente tomaban biopsia de los niños que tenían un nefrótico y miraban los glomérulos, no se veían alteración. ¿Ya? No tenían cambio, habían cambios muy mínimos, o sea, eran nefrones muy parecidos a los de una persona normal. Y las investigaciones después dieron cuenta de que efectivamente eran alteraciones en las proteínas de los podocitos que alteraban la selectividad por carga y permitían que se escaparan las proteínas. Por eso esos pacientes respondían poco a los corticoides o a ciertos fármacos que intentaban frenar la inflamación. Si no había inflamación, era una alteración más bien congénita. Entonces, ¿qué puede generar un síndrome nefrótico? Básicamente se clasifican en primaria y secundaria. Si la alteración es a nivel glomerular, ¿ya? Como cambios mínimos, focales segmentarias, membranosa, membrana proliferativa. Y si son secundarios, el podocito está siendo afectado por una condición externa. La diabetes, fármaco nuevamente, enfermedad inmunológica, enfermedad infecciosa. Y aquí cobra especial relevancia el cáncer, porque el cáncer genera también inmunocomplejos y terminan gatillando un nefrótico. Y aquí tenemos un caso clínico de un paciente ya de 61 años que consultó por edema
una historia de edema. Era un paciente 62 años, hipertenso, pero no se controlaba de manera regular, fumador, obeso, y en los últimos 3 meses había estado bajando de peso, había perdido como 10 kilos aproximadamente, y antes de consultar había comenzado con edema de extremidades inferiores, edema de extremidades superiores, fatiga, cansancio, compromiso del estado en general, y consultó al servicio de urgencia. El servicio de urgencia dijeron tiene muchos síntomas de un síndrome nefrótico versus nefrítico por el edema, la hipertensión. Le tomaron exámenes y aquí está. Tiene una proteinuria 24 horas de, ¿se fijan acá? Aquí está cuantificado. 12.238 miligramos, que se lee como 12 gramos. 12 gramos de proteína, es bastante en la orina. 12 gramos, y lo normal es menos de 30, y tenía 12.000. ¿Ya? Albúmina, tenía hipoalbuminemia, ¿ya? Lo normal es sobre 3,5, tenía 2,5. Y el colesterol, lo normal es de 0, o sea, lo normal es más o menos entre 150, ¿cierto? Dependiendo de los factores de riesgo cardiovascular, por los que se quieren colocar un poquito más específicos, pero él tenía 715, y ahí el del laboratorio dijo, me queda la duda, y por eso le pone examen repetido y confirmado. ¿Ya? Conformado, dice. Me dice conformado. ¿Ya? Y efectivamente, aquí se repite, bueno, con un rack también, en otra condición, lo empezamos como a revisar otro examen, y también hay un rack de 4,3 gramos, que igual cumple los criterios del síndrome nefrótico. Y este paciente, si se fijan, no tenía eritrocitos en la orina. Nada. Todo negativo, solamente las proteínas. O sea, obedecía más con inflamación, no había hematía, no había leucocitos, no había nada inflamatorio, a una alteración podocitaria. Y tenía un síndrome nefrótico el paciente. Bueno, por toda la historia clínica se terminó estudiando y tenía un cáncer renal el paciente. Entonces el cáncer al riñón se manifestó como síndrome nefrótico. Y ahora se hizo biopsia y está en tratamiento. Cuando usted entonces piensa, ya vimos que el nefrítico y el nefrótico obedecen a glomerulopatías en esta condición, cuando tenemos antecedentes de enfermedad conocida, ¿ya? Por ejemplo en este caso la paciente con lupus, síntomas asociados a cualquier potencial enfermedad etiológica asociada a síntomas de enfermedad renal aguda, ¿ya? Que tuvo por ejemplo alguna infección y comenzó con edema, hipertensión, hematuria, etc. Y los signos que ya hemos descrito, el edema, la hipertensión, polimnia, yugulares agitadas, que hablan de aumento de la congestión sistémica, signo de congestión pulmonar, fenómenos trombóticos, ascitis, derrame pleural, como alguien también mencionó en la condición pasada. Y para terminar, ya quedan solamente 3 diapositivas, vamos cansados estos días sábados. Enfermedad renal crónica, una pincelada, la verdad. ¿Ya? ¿Por qué una pincelada? Porque es básicamente repetir un poquito lo mismo con algunos matices, pero de manera más crónica. Y se define como la pérdida de la función renal y o alteraciones estructurales mantenidas por más de 3 meses. Lo mismo que hablamos, pero cuando se mantiene más de 3 meses. Está bien definida, ¿ya? ¿Cuáles son los marcadores de daño renal? Esto es clásica pregunta que se le hace a los alumnos y a los internos también. Marcadores de daño renal, acá están. Albuminuria, ya sabemos que no es normal tener proteína en la orina. Si hay presencia de proteínas mantenidas por mucho tiempo, hay daño renal. Anormalidades en el sedimento urinario, ya como por ejemplo hematuria, hematíes dimórficos mantenidos, leucocituria mantenida, etc. Anormalidades electrolíticas o de hormonas también, debido a desórdenes tubulares, esta es más específica. Histológicamente, que hagamos una biopsia y el riñón tiene marcadores de daño renal. Anormalidades estructurales como por ejemplo riñones pequeños, alteración de la corteza médula, etc. O los pacientes también que fueron trasplantados desde el punto de vista renal, eso ya per se por definiciones entran en enfermedad renal crónica. Y por eso dice O, porque si la velocidad de filtración glomerular se mantiene más de 3 meses bajo 60, es enfermedad renal crónica. ¿Ya? ¿Qué pasa si tiene una velocidad de filtración de 90 pero tiene alteraciones estructurales? Es una enfermedad renal crónica, pero etapa 1. Por ejemplo, un paciente que tiene una crea relativamente normal, pero tiene proteinuria persistente, es una enfermedad renal crónica porque tiene marcadores de daño renal, más de 3 meses, pero etapa 1. Porque por la velocidad de filtración glomerular se define así. Y esto es lo que se define de manera global
Cuando está bajo 60, sí o sí enfermedad renal crónica si se mantiene en 3 meses. Y el síndrome urémico son manifestaciones clínicas que surgen de la falla renal crónica terminal o una insuficiencia renal aguda también, que se mantiene y que no se resuelve. Puede ocurrir en proceso agudo, ¿sí? Y en la era prediálisis, la verdad es que los pacientes con enfermedad renal crónica fallecían de esto. Porque si el riñón no funciona, se generan alteraciones tipo síndrome urémico, que si no se resuelven en un plazo de no más allá de 2 semanas, llevan al fallecimiento del paciente. Y en la era post-diálisis, en algunos casos es posible de ver, sobre todo en pacientes que por alguna condición no es posible de dializar. Y dan manifestaciones gastrointestinales, neurológicas, hematológicas, urinarias, cardiovasculares, cutáneas, respiratorias. Esto lo que hace orden o mención es que la retención de productos azoados, de toxinas, de sustancias, genera manifestaciones en todos los sistemas. ¿Ya? Los pacientes tienen náusea, vómitos por la acumulación de toxinas, dolor abdominal, pueden haber compromiso cualitativo de conciencia, pueden estar soporosos, puede haber cefalea, desorientación, convulsiones en etapas ya bien tardías, manifestaciones también periféricas, parestesias, paresias, manifestaciones hematológicas, principalmente la anemia, ya por el déficit de productos, por eritropoyetina, perdón, y además que las toxinas también generan daño en los glóbulos rojos, urinarias también, disuria, poliquiuria, en casos severos hay anuria, o sea, los pacientes dejan de orinar, cardiovasculares por la congestión, ya, importante, ocurre hipertensión, manifestaciones secundarias en el ámbito cardiovascular como derrames pleurales, derrames pericárdicos, que eso también van agravando la situación. Manifestaciones cutáneas, los pacientes por acumulación de toxina a nivel subcutáneo presentan mucho prurito, presentan también lesiones vasculares, ya hay petequias, hay equimosis, y respiratorias dadas por la congestión. Ya se presentan en estado polimneicos. Se describe también la respiración de Kussmaul, que es por la acidosis, que el riñón no puede regular la acidosis, de manera ventilatoria intenta regular el sistema. Y la lectura recomendada, ¿ya? Aquí se lo recomiendo, la verdad, porque hay ciertas cosas específicas que del punto de vista semiológico el libro no la aborda más bien del punto de vista fisiopatológico. No me interesa que la aprendan en este nivel. Pero sí dejamos un poco de lado lo que tenía que ver con la parte urológica en sí, que era la obstrucción urinaria baja. Así que les recomiendo igual que lean el capítulo que habla de síndromes nefrológicos, y con esto terminamos la sesión. ¿Profesor? ¿Sí? Cuando uno sospecha de daño renal, al momento del examen físico, ¿qué ¿Ya? uno debería focalizarse? O sea, ¿De enfermedad renal crónica o historia renal aguda? ¿Ambas? Ya. Por ejemplo, si tú sospechas un daño renal en un paciente con enfermedad renal crónica, ya hay que ver qué cosas o alteraciones tiene el paciente desde el punto de vista fisiológico. Hablamos de que, por ejemplo, los pacientes pueden desarrollar anemia, ¿ya? Entonces, en un enfermo renal crónico, ¿qué manifestaciones va a tener el examen físico de anemia? Palidez mucocutánea, por ejemplo, va a haber taquicardia, lo puedes corroborar con un examen de sangre donde se objetiva la anemia, etc. ¿Ya? En las manifestaciones secundarias de la enfermedad renal crónica, la diabetes es la principal causa que lleva a los pacientes de enfermedad renal crónica. Y tanto esta condición de la diabetes como la enfermedad renal crónica te producen alteraciones, no sé, en los reflejos tendinios por neuropatía periférica. ¿Ya? Puede haber un enlentecimiento del reflejo, puede haber debilidad muscular, pérdida de masa muscular, como todos estos detalles que son bien específicos de la enfermedad. No hay como algún detalle específico de la condición, porque como afecta a todos los sistemas, te puede dar cualquier cosa. Hipertensión, te puede dar eso, cardiomegalia, no sé. Lo que se te ocurra lo va a tener el enfermo renal crónico. Bien, pues si no hay más duda ni consulta, entonces les confirmo en la semana para ver si la próxima sesión la hacemos online.